Se escucha un disparo lejano, el eco resuena en las calles de Tijuana. Una ciudad dividida entre sombras y luces, donde la vida y la muerte parecen caminar de la mano. Durante décadas, un apellido infundió miedo, respeto y fascinación: Arellano Félix. Detrás de cada callejón, cada edificio y cada frontera que atravesaban, ellos dejaron una marca imborrable. Este no es solo un relato de narcotráfico, es la historia de una familia que se convirtió en leyenda, un imperio construido con sangre, estrategia y audacia, y cuyo eco todavía resuena en la frontera norte de México. Hoy exploraremos los secretos, los crímenes y la caída de los hermanos Arellano Félix. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el poder se mide en territorio, dinero y miedo. A finales de la década de los 80, México vivía una etapa de transición marcada por contrastes profundos. Mientras el país intentaba modernizar su economía e insertarse en el comercio global, en la sombra se gestaba un fenómeno que transformaría para siempre su historia: el narcotráfico moderno. Desde las montañas del Pacífico mexicano hasta las fronteras más transitadas con los Estados Unidos, surgieron poderosas organizaciones criminales que, con violencia y astucia, tomaron el control de rutas, territorios y gobiernos locales. En medio de ese escenario apareció un apellido que pronto sería sinónimo de terror, lujo y sangre: los Arellano Félix. Una familia que, desde la ciudad fronteriza de Tijuana, llegó a construir uno de los imperios criminales más violentos y sofisticados de la región. A diferencia de otros capos que operaban desde la clandestinidad y la discreción, los Arellano no solo dominaron con armas y corrupción, sino también con un estilo extravagante, rodeado de fiestas, excentricidades y excesos que contrastaban con la brutalidad de sus crímenes. El poder de los hermanos Arellano Félix no surgió de la nada. Fue el resultado de un México convulso, donde las instituciones eran frágiles, la corrupción abría puertas en cada rincón y la frontera con Estados Unidos representaba no solo una división política, sino también un corredor millonario de drogas, armas y dinero. La ciudad de Tijuana, por su ubicación estratégica frente al estado de California, se convirtió en la joya más codiciada del narcotráfico, y allí los Arellano levantaron su reinado. Para muchos, este cártel fue el más sangriento de su época. Sus sicarios eran reconocidos por su lealtad, por su crueldad y por un código de violencia que no respetaba a nadie. Rivales, autoridades, civiles inocentes, todos podían ser víctimas. Durante años, su sombra se extendió más allá de Baja California, alcanzando Sonora, Jalisco y hasta la capital del país, con conexiones internacionales que los unían a carteles colombianos y a organizaciones criminales en Estados Unidos. Sin embargo, su legado no solo se mide en toneladas de cocaína traficada o en los millones de dólares que lavaron y disfrutaron. Su verdadera huella está en la forma en que marcaron un antes y un después en la historia del narcotráfico en México. Porque con ellos, el crimen organizado dejó de ser visto como un negocio discreto y silencioso, y se convirtió en un espectáculo de sangre y poder que ocupaba titulares, noticieros y portadas en todo el mundo. En este documental recorreremos la vida y la obra criminal de los hermanos Arellano Félix, su origen humilde en Sinaloa, su ascenso bajo el amparo de Miguel Ángel Félix Gallardo, su consolidación en Tijuana, sus años de violencia desenfrenada y la inevitable caída que los llevó a la cárcel, a la muerte o al exilio. Seremos testigos de cómo, durante más de 2 décadas, esta familia logró controlar el tráfico de drogas en uno de los pasos fronterizos más importantes del planeta, mientras sembraba miedo en cada rincón donde se escuchaba su nombre. Esta es la historia de una familia que convirtió la frontera en su trinchera, que desafió al Estado, que enfrentó al temido cártel de Sinaloa y que se ganó, a pulso de sangre y dinero, un lugar en la historia negra de México. Esta es la historia del cártel de los Arellano Félix. La historia de los Arellano Félix no puede entenderse sin regresar a sus raíces, a la tierra donde dieron sus primeros pasos y donde comenzó a formarse la identidad de esta familia que, años más tarde, se convertiría en un símbolo del crimen organizado.
Nacidos en el estado de Sinaloa, cuna de algunos de los narcotraficantes más conocidos de México, los hermanos crecieron en un entorno marcado por la cultura del esfuerzo, pero también por la cercanía a un mundo donde el contrabando, la siembra de marihuana y el tráfico de drogas comenzaban a mezclarse con la vida cotidiana de muchas comunidades rurales. La familia Arellano Félix era numerosa. Sus padres, modestos en recursos pero disciplinados, intentaron brindarles una vida estable, sin lujos ni excesos. Sin embargo, en esa región, el narcotráfico no era un tema lejano o desconocido, era una presencia constante, un rumor que se escuchaba en los pueblos, en las calles, en las fiestas. Desde jóvenes, los hermanos aprendieron que había hombres que, en poco tiempo, pasaban de vivir en la pobreza a tener ranchos, vehículos lujosos y poder gracias a las rutas de droga que salían del Pacífico hacia el norte. Durante su adolescencia, varios de ellos comenzaron a mostrar rasgos que más tarde serían decisivos. Benjamín, por ejemplo, siempre fue calculador, callado y con una mente orientada a los negocios. Ramón, en cambio, mostraba un carácter fuerte, impulsivo y temperamental, incapaz de tolerar una ofensa. Eduardo, por su parte, se inclinaba hacia la discreción y el manejo de contactos. Esta combinación de personalidades, aunque distinta, resultó perfecta para estructurar más adelante un cártel que necesitaba tanto inteligencia financiera como violencia implacable. Los primeros contactos con el mundo del crimen organizado llegaron gracias a la figura de un hombre que, en ese entonces, era considerado el máximo jefe del narcotráfico en México, Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado El Padrino. Gallardo no solo fue pionero en organizar las rutas hacia Estados Unidos en coordinación con los colombianos, sino que también tenía la habilidad de reclutar a jóvenes con ambición y talento. En los Arellano Félix vio potencial y cercanía familiar, pues existía un lazo que los vinculaba a él. Así, poco a poco, los hermanos fueron acercándose a los círculos donde se movían grandes cargamentos de cocaína y marihuana, donde se hablaba de sobornos millonarios y donde el dinero en efectivo circulaba como si fuera agua. Al inicio, su papel no era protagónico, eran piezas menores, colaboradores en tareas específicas, aprendices de un negocio que se encontraba en plena expansión. Pero su inteligencia y su disposición para aprender los hicieron escalar con rapidez. Mientras otros buscaban simplemente enriquecerse, los arellanos ya pensaban en cómo construir una estructura sólida, una organización familiar que pudiera sobrevivir al paso del tiempo y que no dependiera únicamente de una sola persona. Su mudanza hacia la frontera fue un paso decisivo. Abandonaron la tierra que los vio crecer y se establecieron en Tijuana, una ciudad que por aquel entonces ya era conocida como un punto de contrabando, turismo y excesos. Allí encontraron un terreno fértil para lo que estaban a punto de construir. La dinámica fronteriza, el tránsito constante de personas y mercancías y la cercanía con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, eran la combinación perfecta para quienes querían convertir la droga en un negocio a gran escala. No obstante, los orígenes de los Arellano no pueden reducirse únicamente a su relación con el narcotráfico. Su formación también estuvo marcada por un fuerte sentido de unión familiar. Desde jóvenes entendieron que su mayor fortaleza sería permanecer juntos, protegerse entre ellos y colocar a la familia como la base de cualquier decisión. Esta lealtad interna sería, durante años, uno de los pilares que les permitiría resistir golpes, traiciones y guerras sangrientas. Mientras el país cambiaba y los viejos capos comenzaban a caer, los Arellano Félix ya se encontraban listos para ocupar un lugar en la cima. Su origen humilde en Sinaloa, sus aprendizajes bajo la sombra del Padrino y su traslado a Tijuana fueron los cimientos de un imperio criminal que muy pronto se transformaría en sinónimo de poder, lujo y terror en la frontera. El año de 1989 marcó un punto de quiebre en la historia del narcotráfico en México. Tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, el equilibrio de poder que él había mantenido entre los diferentes grupos se rompió de manera definitiva. El antiguo jefe había sido el gran organizador de las rutas de cocaína provenientes de Colombia y el árbitro que dictaba quién controlaba cada región del país.
Con su ausencia, el tablero quedó abierto y lo que siguió fue una disputa feroz por los territorios más valiosos. Entre esos territorios, uno brillaba con mayor atractivo: Tijuana, una ciudad fronteriza con un dinamismo económico particular, con cruces internacionales que registraban millones de personas y vehículos cada año. Para los narcotraficantes, controlar Tijuana significaba tener en sus manos la llave directa hacia California, el estado más rico y demandante de drogas en todo Estados Unidos. Quien poseyera ese corredor tendría aseguradas ganancias millonarias y un poder que iba más allá de lo local. En este escenario surgieron los hermanos Arellano Félix. Aprovechando los vínculos familiares y de confianza que habían tejido mientras trabajaban bajo la sombra de Félix Gallardo, lograron quedarse con el control de la plaza tijuanense. No fue una transición pacífica ni sencilla. Otros grupos también codiciaban esa zona, pero los arellanos se movieron con rapidez, astucia y determinación. Supieron llenar el vacío de poder y establecerse como la autoridad criminal indiscutible en la región. El nacimiento del Cártel de Tijuana fue en gran medida un proyecto familiar. Los hermanos no solo compartían sangre, compartían ambiciones, resentimientos y una visión en común. Mientras en otras organizaciones el liderazgo recaía en un solo hombre, ellos decidieron conformar una estructura colegiada, donde cada integrante de la familia tendría un papel específico y complementario. Esta forma de organización los hizo distintos desde el inicio y les permitió resistir mejor los embates que vendrían en el futuro. Muy pronto comenzaron a reclutar a hombres leales, a construir un ejército de sicarios y a diseñar una red de corrupción que alcanzaba a policías locales, funcionarios estatales e incluso autoridades federales. Su poderío creció tan rápido que en cuestión de meses ya eran reconocidos en el mundo criminal como una fuerza imponente. Nadie entraba o salía de Tijuana sin el permiso de los arellanos. Además, los hermanos supieron usar la frontera como un recurso estratégico. A diferencia de otros carteles que movían la droga por rutas más largas y complejas, los arellanos tenían a su disposición los cruces fronterizos más transitados del planeta. Esto les permitió desarrollar métodos de contrabando sofisticados, compartimentos ocultos en automóviles, túneles subterráneos, redes de transportistas y hasta el uso de avionetas que despegaban de pistas improvisadas en Baja California. Cada cargamento que lograban introducir en Estados Unidos multiplicaba sus ganancias y consolidaba su dominio. El nacimiento del Cártel de Tijuana no solo fue una conquista territorial, fue también una declaración de guerra contra cualquiera que intentara disputarle su posición. Desde sus primeros años, los arellanos dejaron claro que su estilo sería la violencia extrema. Quienes se atrevían a retarlos no recibían advertencias, recibían ataques brutales que sembraban miedo entre rivales y autoridades por igual. Este uso calculado del terror fue una de sus marcas distintivas desde el inicio. Tijuana se transformó rápidamente en el centro de operaciones de un imperio criminal en expansión. Allí se lavaba dinero en negocios aparentemente legales, discotecas, restaurantes, empresas de transporte. Allí se reclutaban sicarios entre jóvenes sin oportunidades que veían en el cártel una salida rápida hacia el poder y el dinero. Y allí también se tejían relaciones con grupos colombianos que garantizaban el flujo constante de cocaína hacia la frontera. El nacimiento del Cártel de Tijuana significó más que la aparición de una nueva organización. Representó el inicio de una era en la que la frontera norte de México se convertiría en el epicentro de las guerras del narcotráfico. Los hermanos Arellano Félix habían tomado su lugar en el escenario criminal, y con ellos comenzaba una historia de sangre, corrupción y poder que dejarían cicatrices profundas en la ciudad y en todo el país. Para entender la magnitud del imperio criminal de Tijuana, es necesario conocer a quienes lo levantaron. Los hermanos Arellano Félix no fueron simples piezas dentro de un engranaje mayor. Ellos eran el engranaje mismo, cada uno con una función precisa que convertía a la familia en una maquinaria de poder casi perfecta. No se trataba de un líder único con seguidores, sino de una red de sangre donde todos tenían voz, influencia y responsabilidad.
El mayor, Francisco Rafael Arellano Félix, fue de los primeros en acercarse al mundo del narcotráfico. Carismático y con facilidad para moverse en círculos sociales, Rafael llegó a combinar una vida pública llena de excesos con un papel inicial en la organización. Sin embargo, sus problemas con la justicia lo llevarían pronto a ser uno de los primeros hermanos en caer preso. Aún así, su figura se mantuvo como símbolo del linaje, alguien que desde los inicios representaba que la familia ya tenía un pie dentro de ese mundo prohibido. El verdadero estratega del clan fue Benjamín Arellano Félix. Inteligente, paciente y con gran capacidad para leer el panorama criminal y político, Benjamín se consolidó como la mente maestra detrás de la estructura del cártel. Era él quien diseñaba los movimientos financieros, quien negociaba con los proveedores internacionales y quien tomaba las decisiones de alto nivel. A diferencia de otros capos que buscaban la violencia inmediata, Benjamín prefería la planeación, la infiltración de autoridades y el control sutil. Su papel era comparable al de un director de orquesta. Él no tocaba los instrumentos, pero daba las órdenes que mantenían todo en sintonía. Su contraparte natural era Ramón Arellano Félix, el rostro más temido del cártel. Impulsivo, sanguinario y directo, Ramón no era un hombre de negocios, era un hombre de guerra. Bajo su mando se formaron los escuadrones de sicarios más despiadados de la época, jóvenes armados que respondían con lealtad ciega y que eran capaces de sembrar el terror en cuestión de horas. Ramón no negociaba, ejecutaba. Su nombre corría como leyenda entre sus enemigos, pues se sabía que donde él aparecía, la muerte era segura. Su capacidad para imponer miedo fue uno de los pilares que mantuvo al cártel blindado frente a las amenazas externas. Más discreto, pero igual de importante, fue Eduardo Arellano Félix. Él se encargó de la parte logística, de las rutas, del dinero y del aseguramiento de las operaciones. Sin la violencia de Ramón ni la astucia política de Benjamín, Eduardo supo mantenerse como un operador indispensable. Era el engranaje silencioso que mantenía el negocio en marcha, vigilando que los cargamentos cruzaran, que los pagos se cumplieran y que las estructuras financieras no colapsaran. Otro de los hermanos con presencia en la organización fue Francisco Javier Arellano Félix, quien entró con fuerza en los años posteriores y se encargó de mantener la cohesión de la organización tras la captura o muerte de algunos de sus hermanos. Su liderazgo, aunque menos carismático que el de Benjamín, fue clave en momentos de crisis, cuando parecía que el cártel se desmoronaba. Francisco Javier fue en muchos sentidos el puente entre el esplendor y el declive. También estuvieron Carlos y Luis Fernando, quienes, aunque no alcanzaron la notoriedad de los anteriores, participaron en la estructura en distintos niveles. La organización, al ser de carácter familiar, no dejaba espacios libres. Cada hermano, tarde o temprano, tenía una responsabilidad. El poder de los Arellano Félix no se explicaría sin esta división de roles. La familia funcionaba como un cuerpo con diferentes órganos, donde cada parte cumplía una función específica. Benjamín representaba la cabeza, la mente fría que pensaba a largo plazo. Ramón era el puño, la fuerza que golpeaba sin piedad. Eduardo, los nervios que transmitían órdenes y mantenían todo conectado. Rafael y los demás, piezas que completaban el cuerpo y que reforzaban la idea de que la unión familiar era, más que un valor, una estrategia de supervivencia. Pero detrás de esta aparente coordinación también existían tensiones internas. Las personalidades fuertes chocaban en ocasiones. Ramón, con su temperamento explosivo, no siempre aceptaba la paciencia estratégica de Benjamín. Algunos hermanos resentían los privilegios o decisiones que favorecían a otros. Sin embargo, esas diferencias rara vez trascendían al exterior. Ante el mundo, los arellanos se mostraban unidos, conscientes de que cualquier división pública podría ser aprovechada por sus enemigos. La historia de los hermanos Arellano Félix es en esencia la historia de cómo una familia convirtió sus lazos de sangre en la base de un imperio criminal. No eran socios que podían traicionarse y separarse, eran hermanos, y esa condición los hacía más peligrosos que cualquier otra organización.
porque en un mundo donde la lealtad se compra y se vende, ellos tenían una lealtad que no dependía del dinero, sino de la familia misma. La década de los 90 fue el periodo en el que el Cártel de Tijuana alcanzó su máximo esplendor. Para entonces, los Arellano Félix ya habían consolidado su control sobre la frontera, y lo que comenzó como un proyecto familiar se convirtió en un imperio criminal con tentáculos en múltiples países y con una estructura que rivalizaba con las corporaciones más grandes del mundo. El dinero fluía en cantidades inimaginables. Cada cargamento de cocaína que cruzaba hacia Estados Unidos representaba millones de dólares. La frontera se convirtió en una vena abierta por la que circulaban no solo drogas, sino también armas, dólares y contactos que fortalecían la red de poder. Con esas ganancias, los Arellano Félix comenzaron a levantar un estilo de vida que parecía sacado de una película. Mansiones en zonas exclusivas, autos de lujo, aviones privados y fiestas en las que se mezclaban políticos, artistas, empresarios y criminales. Tijuana, la ciudad que antes era conocida principalmente por su turismo y su cercanía con California, empezó a transformarse bajo la sombra del cártel. Las discotecas y bares de moda no eran solo lugares de diversión, eran escaparates del poder de la familia. Allí se organizaban celebraciones fastuosas, donde la música y el alcohol se mezclaban con la presencia de escoltas armados y la tensión permanente de posibles ataques enemigos. La vida nocturna de la ciudad se convirtió en un reflejo del lujo y la violencia que definían a los Arellano. En paralelo, el cártel desarrolló una estructura financiera sofisticada. No se trataba únicamente de mover droga, había que convertir esas ganancias ilícitas en dinero limpio. Para lograrlo, utilizaron una red de empresas fantasma, inversiones en negocios aparentemente legítimos y complicados esquemas de lavado que involucraban bancos nacionales e internacionales. Esta capacidad para manejar el dinero con inteligencia fue una de las razones por las que pudieron sostener su imperio durante tanto tiempo sin colapsar. Pero el auge del poder no se limitaba al dinero o al lujo. La verdadera fortaleza de los Arellano Félix radicaba en su capacidad para corromper y controlar a las autoridades. Policías, funcionarios y hasta mandos militares fueron absorbidos por la red de sobornos. Algunos aceptaban dinero para mirar hacia otro lado, otros se convirtieron en piezas activas dentro de la estructura criminal. De esta manera, el cártel no solo operaba en las sombras, también tenía protección oficial que les permitía actuar con una impunidad casi absoluta. El prestigio del clan llegó incluso más allá de las fronteras. Los Arellano Félix establecieron relaciones directas con los grandes capos colombianos, asegurando un suministro constante de cocaína de la más alta pureza. Estas alianzas internacionales los colocaron en una posición privilegiada, pues podían garantizar la entrada de toneladas de droga al mercado estadounidense sin interrupciones. En cuestión de años, se convirtieron en uno de los principales proveedores del país vecino. La vida de los hermanos durante esta época era un contraste constante. Mientras en público disfrutaban de lujos y de una vida aparentemente glamurosa, en privado vivían bajo un sistema de seguridad extremo. El temor a emboscadas, traiciones o intentos de captura los obligaba a moverse con caravanas blindadas, a usar casas de seguridad y estar rodeados permanentemente de sicarios armados. La paranoia era parte de la rutina, pero también era un recordatorio de lo mucho que tenían que perder. El auge del cártel también tuvo un costo social. En Tijuana y otras ciudades bajo su influencia comenzaron a proliferar las desapariciones, los ajustes de cuentas y los asesinatos. La población civil quedó atrapada en medio de un ambiente de miedo, donde nadie estaba seguro y donde el simple hecho de cruzarse con el bando equivocado podía significar la muerte. La violencia, aunque era un instrumento de poder para los Arellano, también se convirtió en una sombra que perseguía a toda la región. A pesar de todo, en esos años parecía que los Arellano Félix eran intocables. La combinación de riqueza, violencia y corrupción los mantenía en la cima. Para muchos, eran vistos como una organización indestructible, capaz de sobrevivir a cualquier amenaza. El cártel de Tijuana vivía su momento dorado, y cada paso que daban parecía confirmar que su dominio sobre la frontera era absoluto. Pero esa misma grandeza sembraba las semillas de su futura caída.
porque mientras más alto se eleva un imperio, más dura es la caída que le espera. Y aunque aún faltaban años para que la fortuna de los arellanos se desplomara, en el apogeo de su poder ya se escuchaban los ecos de la guerra que pronto estallaría. El Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, se destacó por su extrema violencia y brutalidad, usando la fuerza como principal herramienta para imponer respeto y mantener el control sobre rutas estratégicas hacia Estados Unidos. Su conflicto más sangriento fue con el Cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, desatando balaceras públicas, secuestros, torturas y emboscadas que afectaron incluso a civiles. Ramón Arellano Félix lideró escuadrones de sicarios altamente entrenados, y sus operaciones llegaron incluso a territorio estadounidense, lo que atrajo la atención internacional. El punto de inflexión ocurrió el 24 de mayo de 1993 con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, resultado de una confusión durante un ataque contra rivales del cártel. Este hecho expuso la violencia y la impunidad del narcotráfico, generó indignación social, aumentó la presión del gobierno mexicano y de Estados Unidos y convirtió a los Arellano Félix en objetivo prioritario de agencias internacionales. Desde entonces, su poder comenzó a debilitarse, marcando el inicio del declive del cártel y el fin de la impunidad que habían disfrutado. El Cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix, se consolidó en los años 90 como una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México. Su fuerza se basaba en una combinación de violencia extrema, control territorial, corrupción institucional y habilidades financieras, que les permitió expandirse rápidamente y dominar gran parte del tráfico de drogas en la frontera norte. Sin embargo, la estabilidad del cártel comenzó a resquebrajarse tras el asesinato del cardenal, un evento que generó un enorme escrutinio público y presión internacional, obligando al gobierno mexicano a actuar con mayor firmeza. Las redes de corrupción que habían protegido al cártel durante años empezaron a colapsar, debilitando la aparente invulnerabilidad que los Arellano Félix habían cultivado. El golpe más devastador para la organización llegó en 2002. Ramón Arellano Félix, el jefe militar y principal ejecutor del cártel, murió abatido por la policía en Mazatlán. Su muerte representó no solo la pérdida de un líder temido y respetado, sino también el colapso simbólico de la imagen de invencibilidad del cártel. Ese mismo año, Benjamín Arellano Félix, cerebro financiero y político del grupo, fue capturado en Puebla, dejando a la organización sin sus dos pilares fundamentales. Ante la ausencia de estos líderes, Eduardo y Francisco Javier asumieron el mando, pero en un contexto mucho más hostil, con presión constante de las autoridades mexicanas y estadounidenses y la amenaza creciente de rivales como el Cártel de Sinaloa. La caída de los Arellano Félix no se detuvo allí. Francisco Javier fue arrestado en 2006 en aguas internacionales y Eduardo en 2008 en Tijuana, lo que significó la pérdida escalonada de todos los líderes principales del cártel. La estructura interna de la organización también se desmoronó. Sin la autoridad de Ramón para imponer disciplina con violencia y sin la monte estratégica de Benjamín para mantener la cohesión, comenzaron a surgir luchas internas. Algunos lugartenientes disputaron el poder y otros desertaron, uniéndose a bandas rivales, mientras que los enfrentamientos internos debilitaban aún más al cártel frente a sus enemigos externos. Económicamente, la organización también sufrió un colapso. La fragmentación de las rutas de narcotráfico y la presión constante de las autoridades redujeron significativamente el flujo de dinero, mientras que los negocios utilizados para lavar capitales fueron confiscados o cerraron. El lujo y la ostentación que caracterizaron a los Arellano Félix dieron paso a un periodo de decadencia y procesos judiciales que reflejaban la nueva realidad de un cártel en retroceso. El declive del Cártel de Tijuana también marcó un cambio en la dinámica del narcotráfico en México. Mientras los Arellano Félix habían basado su poder en una estructura jerárquica familiar y el terror visible, organizaciones posteriores adoptaron modelos más flexibles y sofisticados. El Cártel de Sinaloa, por ejemplo, consolidó su dominio mediante alianzas temporales, una estructura menos rígida y operaciones internacionales más discretas, mientras que el Cártel de Jalisco Nueva Generación desarrolló un enfoque más militarizado y agresivo.
Frente a estos cambios, el antiguo modelo de los Arellano Félix se volvió obsoleto, y su influencia se redujo a una sombra de lo que alguna vez fue. El legado de los Arellano Félix es complejo y multidimensional. En el plano social generó miedo constante, ejecuciones y desapariciones que transformaron la vida cotidiana en Tijuana y otras ciudades fronterizas. Institucionalmente, evidenciaron las debilidades del sistema de justicia mexicano y la necesidad de cooperación internacional con Estados Unidos, impulsando reformas y estrategias de seguridad que perduran hasta hoy. Económicamente, demostraron cómo un cártel podía operar a nivel internacional, controlar flujos financieros y afectar mercados más allá de su territorio. Culturalmente, se convirtieron en figuras legendarias, inmortalizadas en corridos, series y películas que reflejan tanto su audacia como su brutalidad, dejando un legado ambivalente de fascinación y advertencia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.